Bendiciones con todos. Tema 4, las verdades de la palabra de Dios. Hoy, los hijos de Elí, hombres impíos. Y utilizamos 1 Samuel, capítulo 2, versículos del 12 al 36, que vamos a ir leyendo estos versículos a medida que vamos explicando el texto. ¿Ok? En esta segunda parte del capítulo 2 de 1 Samuel, veremos por qué Dios quería a un hombre dedicado a él, ya que los que supuestamente estaban apartados para Dios, los sacerdotes, en realidad estaban enfocados en su propio placer. En ese tiempo, Elí era el sumo sacerdote, pero él estaba viejo y cansado. Por lo tanto, quienes realmente manejaban los asuntos del tabernáculo eran sus hijos. Y la Biblia describe a los hijos con palabras muy fuertes. Mire lo que dice 1 Samuel, capítulo 2, versículo 12. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Oiga, esto es gravísimo porque son hijos del sumo sacerdote y son sacerdotes al mismo tiempo y están encargados del sacerdocio de ministrar al pueblo delante de Dios. Imagínense, hermano, dice el texto que no conocían a Jehová. ¿Qué cosa? Un sacerdote que no conoce a Jehová, que no conoce su palabra, eso es terrible. ¿Qué pasó? Elías no se dio tiempo para educar a sus hijos. O cuando ya estaba viejo, sus hijos aprovecharon de que su padre ya no les podía reclamar, decir nada, y se pervirtieron. Pero aquí la Biblia dice que eran hombres impíos. Mire, sacerdotes impíos, en otras palabras. Esto es terrible, muy terrible. Y que no tengan conocimiento de Jehová, con razón que son hombres impíos. Con mucha razón, ¿no es cierto? Ahora, la descripción de hombres impíos suena muy suave en comparación al original. En hebreo se les llama Benei, Belial, que literalmente se traduce como Benei, hijos, y Belial, sin valor, buenos para nada, en nuestro español, malignos, destructores. Eso eran los hijos de Elí, los que supuestamente ministraban al pueblo, los que ofrecían los sacrificios agradables a Dios. ¿Qué les parece? Además de esto, la Biblia dice que los hijos de Elí no tenían conocimiento de Jehová. Esto no quiere decir que no conocieran acerca de Dios. Claro que conocían, ¿no es cierto? Sino que no tenían una relación personal con el Señor. Y eso es lo que sucede hoy. Muchas personas conocen a Jehová, conocen la palabra, saben textos de memoria, lo manejan, tienen su explicación para esos textos bíblicos, pero no tienen una relación íntima con Jehová, con el Dios Todopoderoso. Y eso le pasa hoy a muchos cristianos. Por eso muchos cristianos están fracasando en su vida espiritual. ¿Sí? Están dando mal testimonio y están haciendo quedar mal a la grey, a la iglesia a la cual pertenecen. En teoría, ellos estaban dedicados a servir a Dios, siendo sacerdotes, por supuesto. Pero en la práctica no les interesaba conocerle ni obedecerle. Insistimos, lo que le pasa al cristiano hoy día, ¿sí? Están llamados a servir al Señor, pero en la práctica no quieren conocerle y peor obedecerle. Y eso es muy, pero muy lamentable. Eran hombres corruptos y lo único que buscaban era su propio beneficio, tal como lo reflejan los siguientes versículos. Mira lo que dice de versículos del 13 al 15 de 1 Samuel capítulo 2. Y era costumbre, escuche, de los sacerdotes con el pueblo,
que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, como un gancho así, de 3 dientes, y metía en el perol, o en la olla, en el caldero o en la marmita. Y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venían a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Mire, oiga, la avaricia de esta gente. Esos ganchos, yo creo que a veces metían ese gancho y no dejaban nada en la olla. No dejaban nada para el que estaba ofreciendo el sacrificio al Señor. Ni nada para el Señor, era para ellos, para su gula. ¿Hasta dónde se puede pervertir la palabra? ¿Hasta dónde se puede alejar un hombre que debió servir al Señor y a la sociedad y más bien servía para su propio beneficio? Cuán desobedientes y rebeldes somos los seres humanos, teniendo al Dios Todopoderoso que nos da todo, que nos bendice sin medida, y así hacemos lo contrario. Los hijos de Eli llegaron a usar el altar del holocausto como si fuera su cocina personal. ¿Qué les parece? ¡Qué abominación! No mostraron ningún respeto por la santidad de los sacrificios ofrecidos a Dios. No mostraron. ¿Qué cosa? Los levitas y sacerdotes tenían derecho a cierta parte de lo sacrificado, eso sí, la espaldilla, las quijadas y el cuajar, como Dios lo ordenó, y usted puede leer la cita bíblica en Deuteronomio capítulo 18 y versículo del 1 al 5. Ahí habla claramente de este tema. Pero no todo como tomaban los hijos de Eli. La grasa era para Dios, y lo dijo bien claro en Levítico capítulo 7, versículo del 29 al 36. ¿Sí? Pero ellos lo arrebataban todo, no les importaba nada. Por lo demás, ellos no debían comer la carne cruda, ya que todavía tiene sangre, y la sangre era prohibido, como dice Levítico capítulo 3, versículo 16 al 17. Pero todo esto no les importó a los hijos de Eli, porque no respetaban a Dios ni tampoco al pueblo. Todo lo que buscaban era su propia satisfacción y placer. Ellos hacían lo que querían, tal como el pueblo en la época de los jueces, ¿sí? Hacían lo que les daba la gana. ¿Se recuerdan Jueces capítulo 21, versículo 25? En aquellos días, como no había juez, el pueblo hacía lo que les daba la gana. Ellos querían servir a Dios a su manera. No. A Dios se le sirve a la manera de Dios, conforme lo dicta su palabra. No conforme a la pasión humana. No. Nótese que los hijos de Eli no hacían esto por ignorancia, pues como sacerdotes, ellos eran los encargados de enseñar la ley al pueblo. O sea, sí conocían la palabra de Dios, ¿sí? Y cuando alguien los corregía, ellos simplemente lo desestimaban y hacían lo que querían. Imagínense. Leamos lo que dice versículos 16 y 17 de 1 Samuel capítulo 2. Y si el hombre le respondía: quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía: no, sino dámela ahora mismo. De otra manera yo la tomaré por la fuerza. Mire, atrevidos. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban
las ofrendas de Jehová. Ellos faltaban el respeto a Dios y también al pueblo. No solo a los que llevaban sus ofrendas, sino también a las mujeres que llegaban al tabernáculo. Escuche el versículo 22, un asunto de 1 Juan capítulo 2. Pero Elí era muy viejo y oía todo lo que sus hijos hacían, como todo Israel, y como dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Fornicaban, cometían adulterio y nadie les decía nada. Pero pronto Dios les va a decir algo, eso sí. ¿Cuál es la reacción de Elí? A Elí le llegan quejas del mal comportamiento de sus hijos, pero no hizo nada al respecto. Aparentemente, Elí sí era un hombre temeroso de Dios, pero su debilidad eran sus hijos. Era muy permisivo con sus hijos y cuando los corregía, lo hacía de una forma muy débil y sin consecuencias. ¿Qué les parece? Versículos 23 y 24 de 1 Samuel capítulo 2 dice lo siguiente. Y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Elí a sus hijos. Porque yo oigo de todo lo que este pueblo, vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena la fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. ¿Qué les parece? Si Elí no ponía límites a sus hijos, ni les señalaba las consecuencias de sus malos actos, entonces lo haría Dios mismo. Dios lo haría. Elí lo sabía y por eso dijo en el versículo 25 de 1 Samuel capítulo 2, escuché lo que dice. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerles morir. Ya estaba la sentencia de parte de Dios. Ya Dios tenía que ponerle un freno a esta situación que era terrible. Dios sabía que los hijos de Elí nunca iban a arrepentirse y por eso les entregó a la dureza de sus corazones, como sucedió con el faraón. Elí no disciplinó a sus hijos y eso los llevó a su propia destrucción. Mire lo que dice Proverbios capítulo 13, versículo 24. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. ¿Qué les parece? En cierto sentido, Elí también expresó su carnalidad, porque prefirió mantener el favor de sus hijos que el favor del Señor. En resumen, Elí falló en dos cosas. Nunca disciplinó a sus hijos. Les permitió seguir como sacerdotes a pesar de su comportamiento. Ahora, advertencia de un profeta. Antes de traer juicio sobre los hijos de Elí, Dios todavía les dio una oportunidad para arrepentirse, enviando a un profeta como el último llamado de atención. ¿Sí? Eso está en Amos capítulo 3, versículo 7, pero veamos en 1 Samuel capítulo 2, versículo del 27 al 29. Ponga la atención. Vino un varón de Dios a Elí, un profeta, y le dijo, así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto en casa de Faraón? Y yo le escogí
por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase éfod delante de mí? Y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de todos los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándolos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. ¿Qué les parece? Dios le manda una advertencia. Dios en su gran amor les da otra oportunidad para que se arrepientan, como lo hace también con nosotros. ¿Qué les parece? Es interesante que el mensaje era para Elí, quien es el principal responsable de lo que sucede en el tabernáculo. Y además es la autoridad en su casa. Si Elí hubiera disciplinado a sus hijos y los hubiera sacado de su servicio santo a causa de su mal comportamiento, eventualmente todo hubiera caído en orden. Pero Dios le llamó la atención diciendo que la raíz de todo el mal era que Elí honraba más a sus hijos que a Dios. ¿Qué le parece? Eso es peligroso. ¿Qué es el primer mandamiento? Amar a Dios primero, ¿no es cierto? A continuación, el profeta delineó las consecuencias del pecado de Elí y de sus hijos. Escuche lo que dice 1 Samuel capítulo 2, versículos del 30 al 33. Ponga el asunto. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andaría delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. He aquí, vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada, mientras Dios colma de bienes a Israel. Y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. Y el varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor. Y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril. O sea, morirán jóvenes. Mire, la paga del pecado. Wow, tremendo, ¿no es cierto? Tremendo lo que está sucediendo. El inicio de todo esto sería la muerte de los hijos de Elí, a quienes menciona por su nombre en esta ocasión. El versículo 34 de 1 Samuel capítulo 2. Y te será por señal esto que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Finees. Ambos morirán en un día. El nombre de Ofni significa que pelea con los puños, y Finees significa boca de serpiente. Estos dos hijos eran los herederos del puesto de sumo sacerdote. Pero el hecho de que mueran no quiere decir que el sacerdocio en Israel se acabaría. Eventualmente Dios levantaría a otros sacerdotes que van a honrar su nombre. Versículo 35, póngale atención. Y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma. Y yo le edificaré casa firme y andará delante de mí, ungido todos los días. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿no? En cuanto a los descendientes de Elí, quedarán sin trabajo y sin recursos. Escuche bien. El versículo 36 de 1 Samuel capítulo 2. Y el que hubiere quedado en tu casa vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata y un bocado de pan, diciéndole:
te ruego que me agregues a alguno de los ministerios para que pueda comer un bocado de pan. Mire las consecuencias del pecado. Ahora, el contraste con Samuel, el niño que fue pedido por Ana y que lo dedicó al Señor, para que ministrara al Señor. Mientras que los hijos de Elí se servían a ellos mismos, Samuel servía a Dios. El versículo 11 del segundo capítulo dice, y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. Y el versículo 18 dice, y el joven, ya está joven, y el joven Samuel ministraba en presencia de Jehová vestido con efod de lino. Dios se va levantando un sacerdote fiel que honre su nombre mientras va a llevar a la muerte a aquellos sacerdotes impíos. Samuel llegó a la casa de Elí a vivir como un hijo. Sin embargo, Samuel no se comportó como los otros hijos de Elí. En contraste, el pequeño Samuel fue creciendo tanto física como espiritualmente. Mire, no se dejó corromper por los hijos de Elí. Mire lo que es el versículo 26. Y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Lo veían con buen testimonio. Esta descripción es muy similar a la que se hace de Jesús en los evangelios. Sí, Lucas capítulo 2, versículo 52, mire lo que dice. Y Jesús crecía en sabiduría y estatura y en gracia para con Dios. ¿Qué les parece estas verdades de la palabra de Dios? Elí, un padre que no educó a sus hijos, que no les llevó a poner en práctica la palabra de Dios. Él envejeció, ya no podía hacer más. Sus hijos se encargaron del sacerdocio y ellos se corrompieron y corrompieron al pueblo. ¿Sí? Trabajaban para su propio provecho. Qué lástima, ¿sí? Qué pobreza de un padre cuando no enseña a sus hijos a practicar las verdades de Dios. Pero en ese mismo tiempo ya está creciendo Samuel, un hombre que sirve al Señor y también ya está sirviendo a la sociedad, a Israel, y ya Israel lo honra. Era aceptado Samuel en la sociedad de Israel por su buen testimonio. Y eso es maravilloso, porque Dios nunca va a dejar vacío algo, ¿sí? Si Dios tiene que reemplazar algo, lo reemplaza por algo mejor. Y por eso es el Dios Todopoderoso. ¿Qué les parece esta palabra? ¿No le ha tocado tal vez su corazón? ¿No le ha redarguido ahí adentro suyo al saber que usted, conociendo la palabra, no ha hecho nada? ¿No ha ministrado a sus hijos delante del Señor? ¿No les ha enseñado la palabra? ¿No les ha enseñado a ponerlo en práctica? Si esta palabra le ha tocado su corazón, si esta palabra le ha hecho reflexionar y ha dicho, yo necesito un cambio en mi vida, ese cambio comienza aceptando al Señor Jesucristo. Sí, aceptando al Señor Jesucristo en nuestra vida y corazón. Por eso aquí le presentamos la oración de fe para que lo haga, para que acepte al Señor Jesucristo. Repítala con todo su corazón. La oración dice, querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí, derramando su sangre para lavar todos mis pecados, para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame y lléname con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida para ser salvo. Y decimos gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. Maravilloso, ¿no es cierto? Si aceptó a Cristo, venga a la palabra, lea la palabra, póngala en práctica. No sea como los hijos de Elí que no la ponían en práctica. Y ore y cante y adore al Señor. Y venga a la iglesia para juntos seguir aprendiendo estas maravillosas verdades. Amén. Oremos. Gracias, Padre, porque tu palabra es fiel y tu palabra desnuda la verdad, presenta la verdad
tal como es, sin tapujos, como decimos nosotros, Señor. Y aquí nos presenta esta verdad de un padre que descuidó a sus hijos, de hijos que se corrompieron, de hijos que no sirvieron a ti, Señor, como debía ser, que no sirvieron al pueblo con honradez y por eso fracasaron, terminaron sus vidas en el fracaso, en la muerte, Señor. Pero gracias que tú levantas nuevas generaciones, ¿sí? El cual oramos que levantes nuevas generaciones de hijos que honren al Señor, de hijos que glorifiquen el nombre de Dios, que sean de buen testimonio y aceptados por el pueblo. Sí, Padre, yo creo que con tu Espíritu Santo, con el poder de Él y con tu palabra, pedimos, rogamos que levantes una nueva generación de hijos que alaben y glorifiquen tu nombre, Señor. Bendito seas. Bendito sea tu nombre. En el nombre del Señor Jesucristo decimos amén. Y los bendecimos a ustedes que escuchan la palabra cada día. Sigamos escuchando, sigamos poniendo en práctica, sigamos reenviando esta palabra a otros y que Dios haga germinar esta palabra, ¿sí? Nosotros desde acá les deseamos que tengan un día, pero lleno de bendiciones.